La botella de vino tinto se estrelló contra el suelo de baldosas hidráulicas de nuestra cocina compartida, salpicando gotas como sangre oscura sobre las patas de la mesa de madera antigua. Rocío, con los ojos vidriosos y el rostro enrojecido por el alcohol de la fiesta de Fallas, se inclinó hacia mí, su aliento cálido rozando mi oreja. Eva, joder, siempre has sido mi tipo. Esa forma en que caminas por Valencia como si el mar te perteneciera. Y entonces el silencio se rompió con su risa ahogada, pero sus pupilas dilatadas se clavaron en las mías, revelando una verdad que ni el vino podía emborronar del todo. Aquella noche en nuestro pequeño piso en el barrio del Carmen, con el eco de los petardos de las fiestas resonando en las calles empedradas, supe que nada volvería a ser igual. Rocío, mi compañera de piso desde que llegué a esta ciudad de naranjos y secretos, acababa de abrir una grieta en la fachada que ambas manteníamos, la de dos amigas independientes navegando la vida adulta en Valencia. Pero al día siguiente, cuando el sol del Mediterráneo se filtró por las persianas, ella evitó mi mirada como si yo fuera un espejismo peligroso, sirviéndose café con manos temblorosas y murmurando excusas sobre el trabajo en la galería de arte. Me llamo Eva, tengo 28 años y llegué a Valencia hace 2 inviernos huyendo de un Madrid que me asfixiaba con sus promesas rotas. Mi familia, devota católica de un pueblo en Castilla, nunca entendió por qué abandoné la carrera de Derecho por el diseño gráfico freelance. Para ellos, era un capricho de niña mimada. Pero aquí, en esta ciudad que huele a azahar y sal marina, encontré un ritmo propio, mañanas dibujando en cafés del Rusafa, tardes paseando por la playa de la Malvarrosa con mi cuaderno bajo el brazo, y noches compartiendo risas con Rocío en nuestro piso de techos altos y paredes desconchadas. Ella era la razón por la que el alquiler no me arruinaba. Nos conocimos en una residencia universitaria años atrás, y cuando ambas nos graduamos en Bellas Artes, decidimos unir fuerzas. Rocío, con su pelo negro como la noche valenciana, y una sonrisa que iluminaba las procesiones de Semana Santa, era el ancla que me mantenía a flote. Pero esa confesión ebria lo cambió todo. Al principio intenté ignorarlo, atribuyéndolo al exceso de vino de la bodega de su tío en Requena. Estaba borracha. Eva, no le des vueltas, me dije mientras fregaba los restos de cristal roto, el corazón latiéndome con una fuerza que no reconocía. Sin embargo, los días siguientes fueron un baile torpe de silencios y roces accidentales. Rocío salía temprano a la galería donde restauraba pinturas renacentistas, regresando con el olor a trementina pegado a la piel y excusas vagas sobre cenas con amigos del trabajo. Yo, por mi parte, me perdía en bocetos de sus manos, esbeltas, manchadas de óleo, sin atreverme a confesar que su mirada esquiva me dolía como una espina clavada en el pecho. Una tarde de mayo, con el calor pegajoso anunciando el verano, la encontré en el balcón fumando un cigarrillo, mirando el horizonte donde el Turia seco se perdía en la ciudad de las artes. Llevaba un vestido ligero de algodón, el mismo que usaba en las verbenas de San Juan, y su perfil contra la luz dorada me robó el aliento. Rocío, ¿podemos hablar de lo de la otra noche?, solté, apoyándome en la barandilla oxidada. Ella se tensó, apagando el cigarro con un pisotón nervioso. No fue nada, Eva. Solo chorradas de borracha. Olvídalo, ¿vale? Valencia ya tiene suficientes fuegos artificiales sin que armemos uno aquí. Su voz era un susurro áspero, pero cuando giró la cabeza, sus ojos marrones se detuvieron en mis labios por un segundo de más. Ese instante cargado de promesas no dichas, me confirmó lo que el vino había desvelado. Ella sentía lo mismo, y eso la aterrorizaba. Los días se convirtieron en semanas de esta danza evasiva. Compartíamos cenas improvisadas, paella de conejo que cocinábamos juntas en la cocina diminuta, regada con cava barato de la cooperativa local, pero el aire entre nosotras vibraba con lo no dicho. Yo empezaba a cuestionarme mis propios sentimientos. ¿Era solo empatía por su vulnerabilidad, o algo más profundo, como el eco de mis propias dudas sobre quién era yo realmente? En Madrid había tenido un novio efímero, un error de juventud que me dejó con el sabor amargo de la convención. Aquí en Valencia, con sus fiestas locas y su espíritu libre, me permitía soñar con posibilidades que mi familia jamás aprobaría. Rocío, en cambio, parecía cargar con un peso invisible. Mencionaba poco a su familia en un pueblo conservador de Alicante, y cuando lo hacía, su voz se teñía de resignación. Una noche, durante la verbena de la Virgen del Carmen, el barrio estalló en música y hogueras. Insistí en que saliéramos, no podía soportar otro encierro en el piso con el fantasma de su confesión acechándonos. Caminamos por las calles adoquinadas del Carmen, el humo de las barbacoas mezclándose con el aroma de las flores en los balcones.
Ella reía ante los disfraces absurdos de los vecinos, pero su mano rozaba la mía accidentalmente al esquivar a un grupo de borrachos, y el calor de su piel me dejó sin aliento. En un momento de debilidad, la arrastré a un bar escondido en una plaza sombría, donde pedimos 2 copas de horchata con fartonets crujientes. «Cuéntame algo de ti que no sepa», le pedí, tratando de aligerar el ambiente. Rocío jugueteó con el vaso, su mirada fija en el hielo derretido. «Mi madre quiere que vuelva a casa este verano. Dice que es hora de sentar cabeza con un buen chico de la parroquia». Hizo una pausa y su voz se quebró, pero yo. «No quiero eso, Eva. No quiero fingir más». Aquellas palabras, dichas con la claridad de la sobriedad, me golpearon como una ola del Mediterráneo. Extendí la mano sobre la mesa de mármol rayado cubriendo la suya, y sentí como sus dedos se entrelazaban con los míos en un gesto de rendición. Por primera vez desde aquella noche fatídica, nos miramos sin barreras, sus ojos, oscuros como el Guadalquivir al atardecer, reflejaban un miedo que yo conocía bien. «Yo tampoco quiero fingir», murmuré, y el mundo se redujo a ese rincón de Valencia, donde el rumor de las castañuelas lejanas parecía aplaudir nuestra verdad compartida. Pero incluso en ese instante de intimidad, noté la sombra en su expresión, un secreto más profundo, uno que ella aún guardaba como un relicario prohibido. A medida que el verano avanzaba, con sus tormentas repentinas y sus playas abarrotadas, nuestra cercanía se volvió un hilo tenso, listo para romperse. Rocío empezó a recibir llamadas nocturnas que contestaba en susurros, saliendo al balcón con el teléfono pegado al oído. Yo fingía dormir, pero el corazón me martilleaba contra las costillas, imaginando amantes ocultos o presiones familiares que la arrastraban de vuelta a su jaula. Una mañana encontré una carta arrugada en su bolso olvidado, provenía de su madre, llena de reproches velados sobre ese pecado que te corroe y una mención a un primo lejano, un buen partido que la esperaba en Alicante. La leí a hurtadillas, el papel temblando en mis manos, y un nudo de celos y rabia se formó en mi garganta. ¿Era eso lo que la hacía retroceder? ¿O había algo peor, un pasado que ella enterraba bajo capas de sonrisas forzadas? La confrontación llegó como un trueno en la playa de El Saler, un domingo de julio donde el sol abrasaba la arena dorada. Habíamos ido a nadar para escapar del calor del piso, pero Rocío se mantuvo distante, chapoteando en las olas con una energía febril. Al atardecer, sentadas en una duna con toallas húmedas sobre los hombros, no pude contenerme más. «Dime la verdad, Rocío. ¿Hay alguien más? ¿Es por eso que me evitas como a la peste?» Ella se giró bruscamente, la sal marina perlando su piel olivácea, y por un momento creí ver lágrimas en sus ojos. «No entiendes nada, Eva. Mi vida no es tan simple como tus dibujos románticos. Hay cosas que si supieras, huirías». Su voz era un filo cortante como el viento mistral, y en ese instante la grieta se ensanchó, no era solo miedo al amor, sino un abismo de secretos que amenazaba con engullirnos a ambas. Regresamos al piso en silencio, el autobús traqueteando por las avenidas anchas de Valencia como si quisiera sacudirnos el peso de lo no dicho. Esa noche, mientras preparaba una ensalada de tomate y mozzarella, un plato simple que evocaba las tardes perezosas en mi infancia castellana, Rocío se encerró en su habitación con la excusa de un dolor de cabeza. Oí sus sollozos ahogados a través de la pared delgada, y cada hipido era una puñalada en mi pecho. Quería golpear la puerta, exigir respuestas, pero el miedo a perderla me paralizaba. En cambio, me senté en el sofá raído con una copa de vino en la mano, contemplando las fotos enmarcadas en la repisa, nosotras dos en la feria de abril, disfrazadas de flamencas improvisadas, en la playa de Cullera, riendo con helados derretidos en las manos. ¿Cómo habíamos llegado a esto, de la complicidad a esta brecha insalvable? Al día siguiente el trabajo me arrastró a un encargo freelance, diseñar el cartel para un festival de cine queer en el IVAC, el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Era irónico, pensé, mientras trazaba siluetas entrelazadas bajo las luces de neón de la ciudad. El tema era amores prohibidos en la España mediterránea, y cada trazo me recordaba a Rocío, su gracia felina, su risa que resonaba como las guitarras en las peñas falleras. Entregué el diseño por la tarde y exhausta, regresé al piso con una botella de sidra asturiana como ofrenda de paz. La encontré en la cocina, cortando cebollas para una fideuá, sus ojos hinchados pero fingiendo normalidad. «He traído esto para compensar lo de ayer», dije alzando la botella.
Ella esbozó una sonrisa frágil, como las grietas en las fachadas barrocas de la catedral. Gracias, Eva. A veces soy un desastre, ¿sabes? Como esas tormentas de verano que arrasan todo. Cenamos en el balcón con el bullicio de la calle subiendo como una sinfonía caótica, vendedores de churros gritando, niños correteando con pelotas de playa. La sidra aflojó nuestras lenguas y por un rato, revivimos anécdotas inocentes, el día que nos perdimos en los jardines del Turia durante una manifestación por los derechos LGTB, o cómo bailamos sardanas torpes en la Plaza de la Reina. Pero cuando el alcohol se asentó, el tema ineludible emergió. Háblame de tu familia, Rocío. ¿De verdad? ¿Qué te ata tanto a Alicante? Ella dejó el tenedor sobre el plato, sus nudillos blancos contra la cerámica pintada a mano. Mi hermana mayor, Carmen. Se fue hace 5 años. Se enamoró de una mujer, una periodista de Barcelona. Mi madre lo descubrió y fue un infierno, gritos, curas, amenazas de desheredar. Carmen huyó y desde entonces soy la hija buena, la que debe casarse bien y perpetuar el linaje devoto. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, ondulando mi comprensión. Así que no era solo miedo, era un legado de vergüenza que la familia le había impuesto, un yugo invisible forjado en las tradiciones conservadoras del Levante. Me levanté y la abracé por detrás, mi barbilla descansando en su hombro, inhalando el aroma a romero de su cabello. No eres ella, Rocío. No tienes que cargar con eso. Ella se giró en mis brazos y por primera vez, sus labios rozaron los míos en un beso tentativo, salado por las lágrimas. Fue como el primer sorbo de agua en el desierto valenciano, refrescante, aterrador, adictivo. Nos separamos jadeantes, riendo nerviosas ante la audacia del momento. Esto es una locura, murmuró ella, pero sus ojos brillaban con una luz que no había visto antes. Esa noche dormimos en el sofá, acurrucadas bajo una manta tejida por su abuela, hablando hasta el amanecer sobre sueños compartidos, exposiciones en la lonja de la Seda, viajes a las cuevas de Altamira, una vida libre de cadenas familiares. Pero la euforia duró poco. Una semana después, durante las fiestas de la Magdalena en Castellón, un viaje improvisado para desconectar, Rocío recibió un mensaje que la palideció. Lo vi de reojo mientras cargaba el coche con bolsas de playa, era de su primo, ese buen partido de la carta, proponiendo una cena familiar en Valencia. Es solo una obligación, me aseguró al volante, pero su mandíbula tensa traicionaba la mentira. Llegamos a la playa de El Pinar, donde el viento del este azotaba las sombrillas, y tratamos de fingir normalidad, castillos de arena, chapuzones en el mar turquesa. Sin embargo, esa noche en el hotel modesto con el rumor de las olas como banda sonora, ella se apartó cuando intenté besarla de nuevo. No puedo, Eva. No todavía. Si mi familia se entera. El rechazo me dejó helada, como si el mistral hubiera entrado en la habitación. ¿Era yo solo un experimento, un capricho veraniego? De vuelta en Valencia, la distancia se instaló como un inquilino no deseado. Rocío aceptó horas extras en la galería, regresando tarde con excusas sobre lienzos que no secaban. Yo, herida en mi orgullo, me sumergí en el Festival de Cine, asistiendo a proyecciones sobre amores resiliens en la posguerra española. Una película en particular, sobre 2 mujeres en la Valencia franquista, me destrozó, su separación forzada por la Guardia Civil evocaba mi propio temor. Al salir del IVAC con la lluvia fina empapando las calles, llamé a Rocío. No contestó. En su lugar, encontré el piso vacío y una nota: he ido a ver a mi madre un fin de semana. Necesito aclarar cosas. No te preocupes. El pánico me invadió, era el fin antes de empezar. Pasaron 2 días eternos, llenos de bocetos furiosos y cafés solitarios en el mercado central, donde los puestos de naranjas me recordaban su olor. El domingo por la noche oí la llave en la cerradura. Rocío entró demacrada, con ojeras como moretones y una maleta ligera a cuestas. Eva, lo siento tanto, sollozó, derrumbándose en mis brazos. Entre hipidos confesó, había mentido sobre la visita a su madre. En realidad, había pasado el fin de semana con su primo, no por romance, sino para rechazar la propuesta de matrimonio en persona. Le dije que no soy para él, que amo a alguien más. A ti. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también una alarma, ¿y si su familia lo descubría? ¿Y si el rechazo traía represalias?
En ese abrazo reconciliador con el aroma a jazmín del patio filtrándose por la ventana, creí que podíamos superarlo. Planeamos una escapada a las montañas de la Sierra Calderona, un refugio de pinos y senderos donde el mundo se reducía a nosotras dos. Allí, bajo un cielo estrellado como el manto de la Virgen de los Desamparados, compartimos confidencias profundas, mi lucha con la identidad en una familia homofóbica, su culpa por la huida de su hermana. Somos como las fallas, dijo ella, trazando patrones en la arena con un palo. Ardemos brillantes, pero al final, solo quedan las cenizas. Le besé la frente prometiendo, no dejaremos que nos quemen. Sin embargo, el idilio se quebró con una llamada inesperada. Era Carmen, su hermana perdida, desde Barcelona. Rocío, mamá sabe lo tuyo. Ha contratado a un detective. Vuelve a casa antes de que sea tarde. El teléfono cayó de su mano, y el bosque se llenó de su grito silenciado. Ahora el secreto no era solo nuestro, era una bomba de relojería, tic-taquín hacia una explosión que podría destrozarnos. El regreso a Valencia fue un trayecto fantasmal, con el coche serpenteando por las curvas de la autovía A7 bajo un diluvio que borraba los contornos de los naranjales. Rocío conducía en silencio, las manos crispadas en el volante, mientras yo intentaba trazar mapas mentales de escape. ¿Barcelona con Carmen? Un piso nuevo en el Grau. Pero cada idea chocaba contra la realidad aplastante de su familia, un clan arraigado en las tradiciones alicantinas, donde el honor se medía en misas dominicales y alianzas matrimoniales. No puedo arrastrarte a esto, Eva, murmuró al fin, cuando las luces de la ciudad surgieron como faros en la tormenta. Es mi cruz. Tú mereces algo limpio, no este lodazal. Aquella noche el piso parecía un mausoleo, las bombillas parpadeaban con la lluvia azotando las ventanas y nosotras, empapadas, nos despojamos de la ropa mojada en un ritual silencioso. Nos envolvimos en toallas, sentadas en el suelo de la sala con una vela perfumada a lavanda, un recuerdo de las ferias de Hellín. Cuéntame todo sobre Carmen, pedí, sabiendo que el pasado era la clave para entender su terror. Rocío inhaló hondo y las palabras fluyeron como un río desbordado. Su hermana, 5 años mayor, había sido la rebelde dorada, la que pintaba murales en las paredes de la casa familiar y soñaba con ser artista en la gran ciudad. Su amor por una mujer llamada Laura, una fotógrafa catalana, fue descubierto en una carta incautada por su madre durante una limpieza obsesiva. El escándalo fue bíblico, el padre, un tendero devoto, la echó de casa con maldiciones, la madre invocó exorcismos caseros con agua bendita. Carmen huyó a Barcelona, cortando lazos, pero el trauma se filtró en Rocío como veneno lento. Me juré ser la perfecta, Eva. La que no rompe el molde. Pero tú lo has hecho añicos. Sus confesiones me llenaron de una rabia sorda hacia esa familia que mutilaba a sus hijas en nombre de un dios vengativo. La abracé, nuestros cuerpos temblando bajo las toallas, y juramos lealtad en susurros, juntas, Rocío. Enfrentaremos lo que venga. Al día siguiente el sol salió radiante como burlándose de nuestra tormenta interna, y decidimos actuar. Llamé a mi terapeuta en Madrid, una mujer sabia que había navegado sus propios mares turbulentos, y programamos sesiones virtuales para Rocío. Ella, a su vez, contactó a Carmen por un canal seguro, una cuenta anónima en una red social underground para disidentes queer. La respuesta fue un torrente de apoyo: venid a Barcelona. Aquí hay una comunidad que os acogerá como hijas. Pero el destino, caprichoso como las procesiones de Corpus Christi, intervino con crueldad. 2 días después, mientras Rocío estaba en la galería, recibí una visita inesperada, un hombre corpulento de unos 50, con bigote recortado y ojos de halcón, tocando a la puerta con puño autoritario. Soy el tío de Rocío, don Manuel. ¿Dónde está mi sobrina? Su acento alicantino era un gruñido, y en su mano, un sobremanila que agitaba como una bandera de guerra. Lo invité a pasar por cortesía, pero mi pulso se aceleró al ver las fotos, instantáneas granuladas de nosotras en la playa de El Saler, besándonos en la duna, capturas de mis diseños para el festival queer. El detective jadeó y él asintió con satisfacción sombría. La familia no tolera desviaciones. Dile a Rocío que vuelva a casa, o estas pruebas llegarán a su madre. Y a tu familia, si es necesario. El pánico me invadió como una marea alta. Cuando Rocío regresó, le mostré las fotos con manos temblorosas, y su rostro se descompuso en una máscara de horror.
Joder, Eva. ¿Cómo pudieron? Yo les dije que no. Se derrumbó en una silla, sollozando, y en ese momento de debilidad, cometí el error que lo cambiaría todo. En mi desesperación por protegerla, llamé a mi propia madre en Castilla, buscando consejo. Mamá, es complicado. Rocío está en problemas familiares por nosotras. Las palabras se me escaparon, un torrente de confidencias que creí seguras. Pero mi madre, con su fe inquebrantable, reaccionó con horror. Eso es un pecado mortal, Eva. Voy a rezar por ti, pero dile a esa chica que se aleje. Dios no perdona tales abominaciones. Colgué ardiendo de vergüenza, pero el daño estaba hecho. Horas después, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, reenviado por mi madre a amigos de la iglesia en Valencia. Las fotos circulaban, un virus de chismes que amenazaba con infectar nuestras vidas. Rocío lo descubrió esa misma noche al ver notificaciones en su teléfono de conocidos de la galería. ¿Es verdad lo de ti y Turumma? ¡Qué escándalo! Su mirada, antes llena de ternura, se endureció en traición. ¿Se lo contaste a tu familia? ¿Después de todo lo que te dije sobre la mía? Intenté explicarme balbuceando sobre el pánico y el tío, pero ella retrocedió como si yo fuera el veneno. ¿Eres igual que ellos, Eva? Pensé que eras mi salvación, pero solo has acelerado el desastre. Salió dando un portazo, perdiéndose en la noche valenciana, dejando atrás un silencio ensordecedor. Me quedé sola, rodeada de mis bocetos esparcidos como hojas muertas, preguntándome cómo un amor nacido de la vulnerabilidad podía torcerse en esta daga de malentendidos. Los días siguientes fueron un purgatorio personal. Rocío no regresó, sus cosas permanecían intactas en su habitación, un recordatorio acusador. Llamadas a su móvil iban a buzón, mensajes a Carmen quedaban sin respuesta por el caos. Me sumergí en el trabajo corrigiendo el cartel del festival con trazos furiosos, pero cada silueta entrelazada me recordaba nuestra pérdida. Valencia, que antes era sinónimo de libertad, ahora se sentía como una trampa. Las calles del Carmen susurraban juicios implícitos, los naranjos del jardín del Turia parecían inclinar sus ramas en condena. Una noche en un arrebato visité la galería donde trabajaba. El dueño, un hombre afable con acento murciano, me confesó: Rocío dimitió esta mañana. Dijo algo sobre volver a Alicante para arreglar las cosas. Pobre chica, parecía un fantasma. El corazón se me hundió como una piedra en el puerto. Corrí a la estación de tren empapada por otra tormenta de verano, pero el último ave a Alicante ya partía. Me derrumbé en el andén, las lágrimas mezclándose con la lluvia, maldiciendo mi imprudencia. ¿Cómo había dejado que el miedo nos separara? En ese momento de desolación, recordé las palabras de mi terapeuta: el amor verdadero no evita las tormentas, las navega. Juré no rendirme. Al amanecer, con el cielo tiñéndose de rosa sobre la torre del Miguelete, compré un billete para Barcelona. Si Rocío iba a enfrentar a su familia, lo haría con el apoyo que merecía, aunque tuviera que arrastrarme por el Levante entero. Pero el viaje reveló capas más oscuras. En el tren a Barcelona, recibí un email anónimo, más fotos, ahora con captions venenosos de pecadoras en la ciudad del pecado. Alguien, quizá el tío, quizá un chismoso de mi círculo, había escalado la venganza. El pánico se mezcló con determinación. Contacté a un abogado amigo del Festival Queer, iniciando acciones por difamación. Mientras el convoy surcaba los arrozales de la Albufera, planeé mi jugada: encontrar a Rocío, exponer la verdad y reclamar nuestro derecho a existir. Barcelona me recibió con su bullicio caótico, un contraste vibrante con la melancolía valenciana, el aroma a pan con tomate en las Ramblas, el eco de Castellers alzándose en la plaza de Sant Jaume. Carmen me esperaba en una cafetería del Born, con el pelo corto teñido de rojo y una sonrisa guerrera que desmentía sus cicatrices. Eva, gracias por venir. Rocío llegó anoche destrozada. Me contó todo, las fotos, la traición de tu familia. Su abrazo fue firme como el de una hermana perdida, y me llevó a su piso en Gracia, un ático bohemio lleno de lienzos a medio pintar y plantas colgantes. Allí, acurrucada en un sofá de terciopelo desgastado, encontré a Rocío, pálida, con el pelo revuelto y ojos hundidos en ojeras. Al verme se levantó de un salto, una tormenta de emociones cruzando su rostro: ira, alivio, amor herido. ¿Qué haces aquí? Vete, Eva.
Solo empeorarás las cosas, espetó, pero su voz temblaba, traicionando el anhelo. Carmen, con tacto diplomático, nos dejó solas con una botella de vermut y un plato de olivas. El aire se cargó de electricidad, como antes de una mascleta en las fallas. Lo siento tanto, comencé arrodillándome ante ella. Llamé a mi madre en un momento de pánico, pensando que podría ayudarnos. Pero fue un error egoísta. No mereces esto. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y ella me tomó las manos, sus palmas cálidas contra las mías frías. Yo también te traicioné, Eva. Al huir a Alicante, al dimitir sin despedirme. Tenía miedo. Miedo de que nuestro amor fuera solo otro fuego fatuo como el de Carmen. Nos abrazamos sollozando en un enredo de extremidades y confesiones, hasta que el vermut se calentó olvidado en la mesa. Carmen regresó con refuerzos, un grupo de activistas queer de la plataforma LGTB de Barcelona, mujeres y hombres curtidos en batallas contra la homofobia rural. Juntos trazamos un plan. Rocío confrontaría a su familia vía vídeo, con nosotras como apoyo moral. Yo publicaría un manifiesto en el Festival de Valencia, transformando las fotos en arte de denuncia. No más secretos, declaró Rocío, su voz ganando fuerza como el viento gregal. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la Sagrada Familia iluminada, paseamos por el Parc Güell, donde los mosaicos de Gaudí parecían celebrar nuestras curvas imperfectas. Nos besamos por primera vez sin miedo, un beso profundo que sabía amar y rebeldía, sellando una promesa: enfrentaríamos el abismo juntas. Pero el clímax llegó como un mazazo inesperado. 2 días después, durante la llamada con la familia de Rocío, conectada desde el portátil de Carmen, la pantalla se llenó de rostros adustos, la madre con rosario en mano y ojos enrojecidos, el padre, mudo pero furioso, el tío Manuel, blandiendo las fotos como trofeos. «Hija mía, regresa. Esto es una fase, un demonio que te posee», suplicó la madre, voz quebrada por el llanto. Rocío, erguida en la silla, respondió con una claridad que me erizó la piel: «Mamá, no es una fase. Amo a Eva, como Carmen amó a Laura. Y si no podéis aceptarlo, os perderé como la perdisteis a ella». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el clic del padre desconectándose. Luego el caos, la madre gritando plegarias, el tío amenazando con cortar la herencia. Rocío colgó temblando y se volvió hacia mí: «Lo he hecho bien». La abracé orgullosa, pero el golpe final vino de mi lado. Mi madre llamó esa misma tarde, no con arrepentimiento sino con ultimátum. «Elige, Eva, tu estilo de vida o tu familia. Mañana enviamos al cura a Valencia para salvarte». La traición de mi propia sangre me dejó sin aliento. Esa noche, en una asamblea de la plataforma queer en un bar del Raval, con banderas arcoíris colgando del techo y cervezas estrella en las mesas, Rocío y yo nos plantamos ante un micrófono improvisado. Contamos nuestra historia, los secretos enterrados, los malentendidos que casi nos destruyen, la red de chismes familiares que nos cazaba como brujas en la Inquisición. El público aplaudió, lágrimas y abrazos fluyendo como el Ebro en crecida, pero en privado, el peso nos aplastó. «Quizás sea mejor separarnos», murmuró Rocío en la cama compartida, su cabeza en mi pecho. «No quiero que pierdas todo por mí». Le besé los párpados cerrados: «Perderte a ti sería perderlo todo». El punto de quiebre llegó al amanecer con un sobre entregado por mensajero en el piso de Carmen. Provenía del tío Manuel, pero no eran amenazas. Dentro una carta de la madre de Rocío, escrita a mano en papel de carta perfumado a rosas: «Hija, he rezado toda la noche. Tu padre está furioso, pero yo recuerdo cómo quise a tu hermana. No te pierdo otra vez. Venid a casa. Hablaremos». Era una rendición frágil, teñida de condición, pero un rayo de esperanza. Sin embargo, mi familia no cedía. El cura llegó a Valencia, esperándome en el piso con Biblias y promesas de curación. Lo enfrenté sola, en la puerta, con voz firme: «No necesito salvación. Necesito amor verdadero». Cerré la puerta en su cara, pero el eco de sus palabras: «Estás perdida, Eva», me perseguiría como un fantasma. Rocío y yo decidimos volver a Valencia juntas, no para rendirnos, sino para reclamar nuestro espacio. En el tren de regreso, con el paisaje del delta del Ebro deslizándose por la ventanilla, planeamos una vida modesta. Ella buscaría trabajo en otra galería, yo expandiría mi freelancia a colaboraciones queer. Pero el alto trago llegó en la estación.
un periodista local, alertado por el manifiesto, nos interceptó con preguntas punzantes. ¿Es esto un escándalo familiar o un testimonio de amor moderno? Rocío, tomándome la mano, respondió, ambas cosas. Valencia nos ha visto nacer y renacer. De vuelta en nuestro piso del barrio del Carmen, el aire parecía más ligero, como si la tormenta hubiera barrido los fantasmas acumulados. Desempaquetamos las maletas de Barcelona con risas nerviosas, colocando recuerdos nuevos junto a los viejos, una pulsera de cuentas arcoíris de Gracia, un libro de poesía lesbiana prestado por Carmen. Rocío se inscribió en un taller de restauración en el Museo de Bellas Artes, y yo firmé un contrato para una serie de ilustraciones sobre amores en el Levante inspiradas en nosotras. Valencia, con su pulso eterno de mercados bulliciosos y procesiones devotas, se convirtió en nuestro lienzo compartido, mañanas en el mercado de Colón compartiendo croissants, tardes dibujando en el Puente de las Flores, donde el Guildenstern del río reflejaba nuestras siluetas entrelazadas. Sin embargo, la reconciliación no fue idílica. Las secuelas de la traición persistían como cicatrices, llamadas esporádicas de mi madre, ahora suplicantes en lugar de condenatorias, mensajes del tío Manuel, velados en neutralidad pero punzantes. Rocío, por su parte, luchaba con la culpa de Carmen, visitando a su hermana en videollamadas semanales que terminaban en llantos catárticos. Siento que la abandoné, confesaba, acurrucada en mi regazo mientras veíamos la puesta de sol desde el balcón. Yo la consolaba con historias de mi propia familia, como mi hermano menor, el rebelde silencioso, me había escrito una carta secreta de apoyo, sé valiente por las dos, Eva. Algún día entenderán. Esas grietas nos unían más, forjando una resiliencia profunda, como el acero templado en las fraguas valencianas. El verdadero test llegó en septiembre con las fallas acercándose y un evento inesperado. La madre de Rocío anunció una visita a Valencia, no para confrontar, sino para conocer a la chica que ha robado el corazón de mi hija. El pánico nos invadió, era una trampa, un último intento de separación. Planeamos la cena con meticulosidad, paella de mariscos en un restaurante discreto del Rusafa, con Carmen como mediadora virtual. La noche llegó con nervios a flor de piel, la madre, doña Isabel, apareció en la puerta del restaurante con un mantón de Manila bordado y ojos que habían llorado ríos. Rocío, mi niña, murmuró abrazándola con una ternura que desarmó nuestras defensas. Luego se volvió hacia mí, Eva, gracias por hacerla feliz. He rezado mucho. Y Dios me ha mostrado que el amor no es pecado si es puro. La conversación fluyó como el vino de la casa, anécdotas de infancia en Alicante, risas sobre las torpezas de la juventud, y al fin, la verdad cruda. Doña Isabel confesó su propio secreto, un amor juvenil por una vecina, sofocado por la posguerra, y como el miedo la había convertido en carcelera. No repetiré mis errores, prometió, tomando nuestras manos sobre la mesa de mantel blanco. Lágrimas colectivas sellaron el pacto, visitas regulares, apoyo incondicional, un puente sobre el abismo familiar. Al despedirnos en la puerta con los petardos de ensayo retumbando en el cielo, sentí un cierre que no esperaba, perdón, no solo para Rocío, sino para mí misma. Mi familia tardó más en doblegarse. El cura regresó una vez, pero esta vez con mi hermano a su lado, no como verdugo sino como aliado. Mamá está cambiando, Eva. Lentamente me dijo en un café del centro, su voz ronca por la emoción. Semanas después, una carta llegó, disculpas garabateadas, una invitación a Navidad en Castilla. No era perfecto, aún había rezos y dudas, pero era un comienzo, un hilo de humanismo en el tapiz conservador. Con el paso de los meses, nuestro amor maduró en algo tangible, una exposición conjunta en una galería del Carmen, donde mis diseños se fusionaban con las restauraciones de Rocío, contando visualmente nuestra odisea. La inauguración fue un triunfo, vecinos curiosos, activistas orgullosos, incluso doña Isabel en primera fila, con un abanico que ocultaba su sonrisa tímida. En el balcón posterior, escapándonos del bullicio, Rocío me besó bajo las estrellas, susurrando, somos fuego y ceniza, pero renacemos cada marzo. Hoy, un año después de aquella confesión ebria, Valencia nos abraza como a hijas pródigas. Caminamos de la mano por la Malvarrosa, indiferentes a las miradas fugaces, sabiendo que los conflictos, familiares, sociales, internos, nos han tallado en versiones más fuertes. No todo es rosa, el discusiones por tonterías, noches de inseguridad donde el pasado acecha. Pero en cada amanecer con el sol bañando las torres góticas, elijo recordarnos,
el amor no es ausencia de tormentas, sino la valentía de bailar bajo la lluvia. Y en los ojos de Rocío, sobria y clara, veo la verdad que el vino solo anunció: somos el tipo de la otra para siempre.